¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo poder nuevamente compartir con ustedes. Y vamos a retomar la continuación del mensaje que empezamos la semana pasada. Si pudieses acompañarnos, el tema del que estamos hablando es cuando el Creador se hace parte con su creación. Estamos meditando en 1 Juan, capítulo 1, versículo del 1 hasta el 18. Estamos hablando de que el Verbo se hizo carne.
Y dijimos que este pasaje lo vamos a dividir en 3 secciones. Versículo 1 al versículo 5, acerca de la deidad de Jesús. Y es algo que ya hablamos la semana pasada. Jesús es Dios porque es eterno, merece nuestra devoción. Jesús es Dios porque es el creador, merece que vivamos sujetos a su voluntad, a su propósito, al deseo por el cual nos creó. Jesús es Dios porque es el que da vida y no podemos encontrar vida lejos de Él. Querido hermano, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Pero dijimos que este pasaje tiene 2 secciones más. No solo habla de la deidad de Jesús, sino que también habla acerca del emisario de Jesús. Y es de lo que hoy de donde vamos a retomar el mensaje. Para luego terminar hablando acerca de cuál era la meta por la cual Jesús, el creador, se hizo parte con su creación. Querido hermano, antes de continuar, ¿podrías afirmar que estás viviendo para el propósito de Dios? ¿Cómo te fue esta semana en tu devoción con el Señor? Si Jesús es Dios, ¿mostraste devoción hacia Él en esta semana? Querido hermano, cuidado de vivir entregados a metas personales, ideales, incluso políticos o económicos, más allá del tiempo que dedicamos para conocer a nuestro Creador y vivir para Él. Si Jesús es el Verbo hecho carne, es el único, querido hermano, que nos puede y debe tener injerencia en nuestra voluntad para vivir de acuerdo a su plan. Querido hermano, antes de retomar el segundo punto, el Creador se hizo parte con la creación. Te pregunto, ¿estás dispuesto a que Él haga en tu vida lo que es mejor para sus propósitos y sus planes? ¿Estás viendo que esta pandemia es parte de su voluntad para formar a Cristo en ti? Él es el Creador, Él es eterno, Él es la vida y luz. Ten cuidado, hermano, de vivir para tus propios propósitos y no vivir en devoción a Jesús, que es Dios, en sujeción a su voluntad porque Él es tu Creador, y en dependencia a Él porque solo Él da vida y en Él está la luz. Si me acompañas, vamos a leer versículos del 6 en adelante para ver el segundo punto de nuestro estudio. El Creador se hace parte con su creación. Jesús es Dios. Pero el segundo punto es el emisario de Jesús. Sígueme con la vista, querido hermano. Juan capítulo 1, versículos del 6 hasta el versículo 9. Y después vamos a leer el versículo 15 también. Juan capítulo 1, versículos del 5 al 9, y luego saltamos al versículo 15. Ya vimos la deidad de Jesús. Vamos a ver ahora el emisario de Jesús. Dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, fíjate qué hermosa palabra, creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Tremendo este concepto. Ya hablamos la semana pasada que Juan nos presenta afirmaciones. No es un libro biográfico, no es un evangelio biográfico, es un evangelio apologético, donde él va a defender que Jesús es el Hijo de Dios. El Verbo hecho carne, el Creador, se hace parte con su creación. Querido hermano, hoy vamos a ver acerca del emisario de Jesús, Juan el Bautista. Si han leído los evangelios, se nos narra que Juan era pariente de Jesús, porque María y Elizabeth eran primas. A María se le anunció el nacimiento de Jesús poco tiempo después de que a Zacarías y a Elizabeth se les anunciara este mensaje. Es interesante, porque ellos ya eran viejos, pero recibieron la promesa de tener al emisario del Mesías. Qué tremendo privilegio ser padres de quien iba a ser el predecesor del Verbo hecho carne. Querido hermano,
Él vino para dar testimonio. ¿Y por qué es importante hablar acerca de el emisario? Porque si bien el primer punto era la deidad de Jesús, ¿qué significa? Que el Verbo se hizo carne, fue hecho hombre, Dios mismo, para darnos luz y vida. Pero alguien lo tenía que anunciar. Y déjame decirte algo, hablar del emisario tiene mucho que ver contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque así como Juan el Bautista fue el testigo, el que dio testimonio en la primera venida de Cristo, ¿sabes? Tú y yo, hoy, somos los emisarios de Jesús ante la inminente venida de Cristo, pero por segunda vez. Te lo voy a repetir. Juan fue el que dio testimonio antes de la primera venida de Cristo. Hoy nosotros somos los que debemos dar testimonio ante la segunda venida de Cristo. ¿Te diste cuenta qué hermoso pasaje es el que acabamos de leer? Presta atención a algunas palabras. Versículo 6. Hubo un hombre. No menciona características sobresalientes. Menciona que era un ser humano común y corriente, como solemos decir. Porque esto me encanta, querido hermano. ¿Quién puede ser testigo de Cristo? Cualquier persona. No se necesita ser especial, no se necesita tener grandes cualidades o capacidades. Se necesita simple y sencillamente compromiso. ¿Compromiso con qué? Mira lo que dice el versículo 6. Un hombre enviado, ¿qué? De Dios. Juan el Bautista era consciente de que él había sido enviado por Dios. Por eso es muy bueno resaltar algunas cualidades de Juan el Bautista, que tú y yo hoy deberíamos imitar, porque hoy, como te mencioné hace un momento, nosotros somos los emisarios de Jesús ante su pronta segunda venida. Este fue un hombre enviado por Dios. ¿Se llamaba qué? Juan. Hoy Dios está enviando hombres y se pueden llamar Roger, María, Daniel, Ariel, David. No sé cómo te llames, querido hermano, querida hermana. Marta. No sé cómo te llames. Pero tú puedes ser ese hombre. Dios espera que seas esa mujer, ese hombre que sea testigo por Cristo. ¿Te diste cuenta de lo que menciona el versículo? Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Querido hermano, hay gente que necesita creer que el Verbo se hizo carne y va a ser a través de tu testimonio y de mi testimonio. Dice el versículo 8, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan fue enviado, querido hermano, como tú y yo hemos sido enviados. Si lees Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, vas a encontrar la gran comisión: id y haced discípulos. Juan capítulo 20, versículo 21 dice, así como el Padre me envió, yo os he enviado. Juan fue un hombre enviado por Dios. Tú y yo también somos enviados. Juan tenía una misión para que diese testimonio de la luz. Tú y yo hoy también hemos sido enviados. Tenemos una misión. Pablo en 2 Corintios 5, versículos 18 al 20, nos enseña que nuestra misión es el ministerio de la reconciliación. Hemos recibido la palabra de reconciliación como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Somos testigos como Juan. Juan, en esta porción vemos que sabía su posición. Él sabía que no era la luz. Él solo era un testigo. Qué importante que recordemos esta verdad, queridos hermanos. Nosotros no somos Dios, no cambiamos a nadie, no convertimos a nadie. Solo tenemos el gran privilegio de señalar, apuntar, que las personas sepan cuál es la dirección que les va a llevar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Mostrémosles la luz. Mostremos a Cristo. Seamos como Juan el Bautista, que él fue alguien que dio testimonio, comprometido con su misión, comprometido con el mensaje. Te hago una pregunta, querido hermano. ¿Estás mostrando la luz de Cristo? El Verbo ya se hizo carne. ¿Lo estás anunciando? ¿Estás cumpliendo esa misión que Dios nos ha dado? Que nos confió, que los ángeles no la pueden hacer. ¿Te acuerdas
con el eunuco? Un ángel no le habló. Tomó a Esteban para que le predicase. ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano, que hablaste con alguien de Jesús? Que hablaste con alguien del Evangelio, de las nuevas de salvación, que el Creador se hizo parte con la creación para dar vida y luz. El segundo punto es el emisario de Jesús. El Verbo se hizo carne y hoy nos toca a nosotros anunciar de Él. Así como en su momento lo hizo Juan el Bautista. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Es nuestro privilegio hablar de Jesús. No nos callemos, queridos hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences en la segunda carta de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Tú y yo somos testigos. Para terminar, Juan nos mostró la deidad de Jesús. Juan nos pone el ejemplo del emisario de Jesús. Pero Juan termina hablándonos de la meta que tuvo Jesús. Esta es la última porción, donde señala nuevamente algunos atributos de Jesús y la reacción que tristemente personas tuvieron ante su llegada. Lo trágico es que hoy esa misma reacción se puede estar repitiendo. ¿Me acompañas al versículo 9? Vamos a darle lectura nuevamente. Repito, el tema que empezamos la semana pasada es el Creador se hace parte con su creación. El Verbo se hizo carne. Jesús es Dios. Hay un emisario que habla de Él. Pero mira la meta de Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad llegó a través de que el Creador se hace parte con su creación, a través de que el Verbo fue hecho carne. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermoso pasaje. Gracia y verdad. Él le ha dado a conocer. Aunque Él vino y algunos le rechazaron. Pero hubo muchos que sí lo recibieron. Y esa oportunidad sigue abierta el día de hoy. Porque si pudiéramos resumir, ¿cuál es la meta de venir a esta tierra? ¿Por qué Jesús vino? Simple y sencillamente podríamos decir de la manera siguiente. Jesús vino para dar luz a los que estábamos en tinieblas. Jesús vino para dar vida a los que estábamos muertos. Jesús vino para acercar a los que estábamos lejos. El Verbo se hizo carne. Sin embargo, queridos hermanos, si prestas atención a la lectura, Él fue rechazado. Pero a pesar del rechazo que hubo hacia Él, su meta, su propósito, aún hoy, 2020, sigue vigente. Hubo gente que lo rechazó en el pasado, pero el propósito por el cual Él vino aún está abierto. La meta era dar a conocer al Padre. Nadie había visto al Padre, solo a través de Cristo. Por eso en Juan se menciona que nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Solo a través de Cristo. Por la fe en Él. ¿Te diste cuenta el versículo 12? Mas a todos los que cambiaron su vida, corrigieron su mala conducta. No. Mas a todos los que creyeron y le reciben, alcanzan lo más valioso,
la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Verbo se hizo carne, y sí es cierto, muchos lo rechazaron. Pero la pregunta el día de hoy es, ¿no será que tú lo estás rechazando? Tú te preguntarás, ¿cómo? Si yo ya le abrí mi corazón, yo ya lo recibí como mi Salvador, sí, pero no lo estás viendo como Dios. Tú te has erigido como tu propio Dios, manejas tu vida, tomas tus decisiones y no ves a Jesús como el Verbo que era desde el principio, al que le tienes que rendir tu devoción, y así lo estás rechazando. A lo mejor tú te preguntas, pues ¿yo cómo lo rechazo? Bueno, Él es el Creador, pero vives para tus propósitos, no para los propósitos de Dios. Lo estás rechazando. Y aún más trágico, puede que tú incluso lleves mucho tiempo en la iglesia, pero aún todavía no tienes un encuentro personal con este Verbo hecho carne. Has escuchado hablar de Él, incluso capaz que has compartido de él a otros, pero nunca has pasado el proceso del versículo 12, donde menciona que creen y le reciben. Cuando el Verbo se hizo carne, era la oportunidad de Dios de mostrarnos cuánto nos ama, cuánto te ama a ti, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Verbo hecho carne es la mayor muestra de amor que Dios tenía para decirte te amo, al punto que mando a mi Hijo a ser semejante a los hombres. Y Pablo en Filipenses dice que estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que de su gracia recibiéramos nosotros. Para que a través de Él tuviéramos vida. Esa era la meta. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el concepto que tienes acerca de ese niño que nació un día en Belén? Que en próximas semanas capaz que vamos a recordar su nacimiento. Vamos a recordar que el Verbo se hizo carne. El Creador se hizo parte de su creación. Y Juan, en esta porción, nos recuerda que Jesús es Dios. En esta porción nos habla del emisario que tuvo Jesús. En esta porción nos habla de la meta por la cual Jesús vino. Y esa meta eras tú, era yo. Salvar lo que se había perdido. Querido hermano, querido amigo que escucha este mensaje, ¿tú serás del grupo de los que han recibido a Cristo? O a lo mejor eres del grupo de los que todavía no lo reconocen. Y como no lo reconoces, lo rechazas. Termino con este concepto. En lo que yo vea a Jesús, el concepto que tenga de Jesús determina mi conducta ante Él. Si quieres resumir esta enseñanza del domingo pasado y de este domingo, se resume en esa frase. Tu concepto de Jesús determinará tu conducta delante de Jesús. Si Él es Dios, te vas a entregar en devoción a Él. Si Él es creador, vas a vivir para su propósito. Si Él es el que da vida y luz, vas a estar dependiendo todos los días una comunión íntima con Él. Vas a dar testimonio, como lo hizo Juan el Bautista, para que otros también crean. Y vas a estar dispuesto a que otros conozcan para qué vino Cristo, cuál era su meta. La pregunta del día de hoy, querido hermano, es ¿quién es Jesús para ti? Juan nos dice que es el Creador haciéndose parte con su creación. Juan nos acaba de describir que es el Verbo hecho carne. Pero la pregunta es, para ti, ¿quién es Jesús? El concepto que tengas de Jesús determinará cómo va a ser tu conducta ante Jesús. Queridos hermanos, ¿estás viviendo en devoción a Él? ¿Estás dando testimonio de Él? ¿Estás compartiendo para que otros sepan para qué vino Cristo? Oh, querido hermano, querido oyente, capaz que tú eres de los que piensan que por estar en la iglesia ya eres cristiano. Es tan absurdo como pensar que vivir en una cochera te va a hacer auto. O por comprar una guitarra vas a ser músico. No, querido hermano. Versículo 12 dice, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre,
les da potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo mejor llevas tiempo resistiéndote a Jesús. Primero, para que sea tu Salvador. Hoy puede ser el día en donde le digas: Dios, hoy quiero cambiar mi concepto de Jesús. Jesús no es una religión, Jesús no es un buen hombre, Jesús no es un maestro, ni siquiera es un modelo de vida. Jesús es Dios mismo, aquel que puede dar vida y sacarme de las tinieblas a su luz admirable. Ahí donde estás, si a lo mejor te has estado resistiendo a Jesús, hoy hemos visto que su nacimiento es la más grande muestra de amor de Dios para contigo. Porque ese bebé nació con un solo propósito: morir en la cruz para el perdón de tus pecados. No vino a hacer milagros, no vino a dar sanidad, vino a dar su vida en rescate por ti. Para que si tú crees en Él, no tengas que estar separado de Dios, sino puedas disfrutar esa vida en abundancia que Él ofrece. ¿Seguirás resistiendo a Jesús? ¿Seguirás rechazándolo? ¿O por qué no? Y ahí donde estás, escuchando este mensaje, en tu casa, sin importar lo que estén al lado, ahí donde estás, dile: Jesús, ya no te quiero rechazar. Hoy quiero abrirte mi corazón, entregarte mi vida, porque tú eres Dios, mereces mi devoción. Perdóname de todos mis pecados. Quiero ser hecho un hijo tuyo. Si tú se lo dices, Él te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y querido hermano, a lo mejor tú sí lo has recibido antes, pero estás rechazando que Él sea el Señor de tu vida. Te estás resistiendo a que Él haga su voluntad en ti, o en tus hijos, o en tu familia, o en tu economía, o en tu salud. Te estás resistiendo, querido hermano. Job dice: ¿quién se resistió a Dios y le fue bien? Nadie. Querido hermano, ríndete a Cristo. Ríndete para que Él te use y seas un emisario de Él. Y muchos puedan conocer de que solo hay salvación a través del Verbo que se hizo carne. ¿Habrá algo en lo que tu devoción a Dios no sea completa? ¿Habrá algo en lo que no estás viviendo de acuerdo a su voluntad? Mantén presente que el Creador se hizo parte de la creación. El Verbo se hizo carne para que tengamos esa vida en abundancia que Él promete. Espero que Dios te bendiga y que este mensaje te anime a cada día reafirmar tu concepto de Jesús, para que eso determine tu conducta delante de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Hay mucho más que decir de este hermoso pasaje, pero Señor, gracias, porque Juan nos muestra que Jesús es Dios. Gracias porque vemos el ejemplo de Juan el Bautista, que fue su emisario. Gracias porque recordamos que la meta era alcanzarnos a nosotros, a los que estábamos perdidos, rescatarnos y darnos salvación. Dios, aún hay muchos que necesitan escuchar este mensaje, que el Creador se hizo parte de su creación para rescatarla. Permítenos con nuestra vida, con nuestra conducta, mostrar que te conocemos y de esa manera compartir para que otros también te puedan conocer. Bendice a mis hermanos, bendice tu palabra. Gracias por este hermoso tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, ha sido un privilegio compartir con ustedes estos 2 domingos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Hermanos, estamos en un tiempo en el que debemos buscar a nuestro Dios, un tiempo que debemos buscarlo en oración, en su palabra, en comunión con Él. Necesidad más espiritual, hermanos, que Él sea parte de nuestra vida, que Él sea toda nuestra vida y que Él sea nuestro universo. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separar tu vida, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como coro. Quiero un dibujo
propio de alabanzas en mi voz, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mi ser, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradar, y cada sueño que hay en mí quiero entregar, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Que cada mañana que nos levantemos, hermano, nuestro pensamiento sea nuestro Creador. Nuestro primer pensamiento sea nuestro Señor Jesucristo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado
Mis amados hermanos, la Escritura dice en Proverbios capítulo 12, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En los últimos días, mis amados hermanos, se ha dado la oportunidad a establecimientos, negocios, y todo con el propósito de abrir para que después de este tiempo de estar cerrados y de la pandemia, se pueda reactivar la vida económica y la vida social en algunos sentidos. Es decir, regresar a lo normal. Quiero decirles, mis amados hermanos, que la Escritura nos dice que debemos de ser sabios. Y quiero hablarte de tres cosas. Quiero hablarte de que debemos aprender a ser sabios, prudentes y pacientes. Es cierto que hemos vivido meses difíciles, tanto económicamente, pérdidas de trabajo, la economía, la escuela aún todavía sigue afectada y todos los aspectos han sido afectados por esta pandemia que hemos vivido. Si bien es cierto que nuestras autoridades han dado la oportunidad para que ciertos establecimientos de todo tipo y de toda índole vuelvan a la normalidad, no significa que esta pandemia se ha acabado. Por eso yo quiero invitarte a que seas muy sabio, muy prudente y muy paciente. Sabio para tomar las decisiones correctas e ir y salir solamente cuando sea necesario. Prudente para que cuando tú ya estés en esos lugares, te cuides tu salud. No dejes en ningún momento todas las medidas sanitarias que ya conocemos. No sabemos quién llegó antes de nosotros al supermercado. No sabemos quién tocó, destornudó, no sabemos. Es increíble cómo esta enfermedad no presenta un cuadro de síntomas, sino un abanico de síntomas y de reacciones conforme a cada persona, edad y conforme cada persona tenga su estado de salud. Quiero pedirte que seas paciente. Si tú sigues en casa y no tienes a qué salir, respira profundo y mantente en casa. Sé muy paciente. Es increíble cómo algunos lugares recreativos se han abierto y desafortunadamente todos se desboca con la presencia de muchas personas en esos lugares. Por eso te recuerdo lo que nos dice Salomón, allá en Proverbios: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si bien es cierto que se han abierto muchos locales, no significa que la pandemia se fue. Dios te bendiga, cuida tu vida, cuida tu salud. Sé prudente, sabio y muy, muy paciente. Bendiciones.